Bien, gracias por seguir con nosotros. La semana pasada, pues surgió un poco espontáneamente el tema de la fusión nuclear en la parte de las señales de los oyentes, una pregunta que alguien hacía y ahí estuvimos hablando y Francis nos estuvo explicando en cierto detalle los proyectos que hay para las próximas décadas de cara a que ya podamos tener reactores, pues empezando por el ITER y luego ya otras versiones, otras generaciones ya más encaminadas al uso comercial en cuestión de unas décadas, bueno, 30, 40, 50 años, dependiendo de cuántos decenas de miles de millones de euros se pongan sobre la mesa para acelerar o no esta construcción, ¿no? Entonces eso nos dio un poco una perspectiva de lo que sería el futuro y en base a eso generó también muchas preguntas que hemos recibido en redes sociales, preguntas que nos llegaron directamente también y hemos pensado que valdría la pena también pues tratar el problema ya que tenemos esa visión del futuro, pues una visión del presente, ¿no? De la energía nuclear actual, que es la energía de fisión, es un concepto completamente diferente. Lo que hablamos la semana pasada es fusión, que es el futuro, es una energía limpia, virtualmente inagotable, completamente segura. Y lo que tenemos ahora es la fisión, que es la energía nuclear que hemos venido desarrollando pues, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la que se puede ver en el fondo de Sara con esa imagen de la central nuclear de Springfield operada por Homer Simpson. Pero la realidad no es así, no es como en Los Simpson. Y hemos querido también pues dar una visión de cuál es la actualidad de la energía nuclear y un poco lo que se viene en el futuro cercano. Y para eso, nada mejor que ir al mayor experto que podemos conseguir para esto, que es nuestro amigo Alfredo García, un excelente divulgador, un operador nuclear, una persona que trabaja en ese sector y que sabe muchísimo del tema y que además, como nos dice en la entrevista, se ha documentado muchísimo para escribir el libro que nos está enseñando ahora Francis ahí en Yes. la, Y en que la, conoce el en la tema de cámara. primera mano, que eso es chuli, ¿no? Hombre, Conoce el tema perfectamente y ahí. Bueno, la verdad es que con la cosa del fondo de Zoom, Francis, no se está viendo bien, Se ve pero bueno, verde. se ve verde. es Se que ha, se ha Sara, hecho tú ya sabes que en todo lo que es ingeniería hay una cantidad de detalles que no están estrictamente escritos en los libros, sino que tienen que ver Nada. con las cosas que uno hace en el día a día y qué tipo de prácticas son más eficientes, cuáles Eso no. es. Entonces, claro, una central nuclear es todo ingeniería. O sea, la física nuclear en primera aproximación es trivial en comparación con los retos tecnológicos de hombre, una central nuclear. trivial, en fin, hasta cierto punto, pero bueno, sí, estoy de acuerdo que es más complicado Claro, desde el tienes punto de vista de la que. ingeniería. Claro, porque además tienes que optimizar recursos, a manejarte Seguridad, como puedas, mucha seguridad, claro. Mm. ampliar tu generación de energía, o sea, es genial, o sea, es espectacular. Mm. Yo Claro, tengo por ganas de ejemplo, visitar alguna central. pues bueno, ahora creo que ya puedes entrar, visitar incluso la de Chernóbil. Creo que hay partes de la propia central, no, la propia central probablemente. No, lo que han hecho es No réplicas de creo. la sala de control, perdona. Han Ah, hecho Hay eso un sí. tour, réplicas. hay un tour de la zona de exclusión y puedes visitar una réplica de la central. Bueno, entonces, es un tema en el que hay gente, en fin, tiene cierta controversia porque hay gente que se opone mucho al uso de la energía nuclear. Yo creo que también hay quizás mucho desconocimiento, ¿no? Yo por lo menos la gente que conoce más el tema suele tener una visión bastante menos negativa y creo que, bueno, como todo, en fin, todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Creo que los inconvenientes son sobradamente conocidos, incluso quizás muy exagerados en la percepción pública de lo que es la energía nuclear. Y por Mm. eso, pues la visión que hemos dado en esta entrevista, pues es una visión un poco ortogonal a toda esa percepción que puede existir en la sociedad, ¿no? Así que nada, si les parece, les dejamos con esta entrevista. La gente que está siguiendo el directo, pues tendrán que ir al podcast para escucharla. Yo se lo recomiendo porque a mí me pareció súper interesante. Y nada, pues les dejamos con esta conversación con Alfredo y nosotros volvemos después. Venga, hasta ahora. Bien, pues espero que les haya gustado la conversación.
Yo quería añadir una cosa. Hay una pregunta sobre la parte final que luego me di cuenta que no habíamos hecho. Justo cuando terminamos, cuando nos despedimos de Alfredo y me estaba yendo a casa después de grabar, que era importante también en la parte final en la que hablaba de los residuos, de las diferentes estrategias que hay para gestionar los residuos de las centrales nucleares de fisión. Una cosa importante es tener idea de cuál es la cantidad de residuos que se generan. Es decir, porque en fin, tenemos la percepción de que los seres humanos generamos montañas y montañas de basura de forma cotidiana. Cada ciudad humana genera cada día pues muchas toneladas de basura, ¿no? Y a lo mejor, pues, no sé, la gente puede pensar que una central nuclear genera también montañas y montañas de residuos radiactivos, de esos verduzcos fosforescentes cada año, que ya nos aclaró Alfredo que no, que es un material sólido, cerámico, y que no es un líquido verde fosforescente, pero ¿cuánto de ese material sólido cerámico se genera? ¿No? Entonces le pregunté luego para comentarlo aquí en el programa y me respondió así muy rápidamente que se puede estimar de forma muy sencilla con calculito de servilleta. Básicamente el número para tener en mente es toda la energía nuclear que se produce en España a lo largo de un año, la cantidad de residuos que genera en un año de producción, pues cabría en una habitación de algo así como 5 por 5 metros. ¿Vale? Esa es la cantidad de residuos en un año de operación de todas las centrales nucleares de España. De España, sí, en un año. Y claro, son centrales de este tipo de segunda generación que solo... Son muy antiguas, ¿eh? Claro, solo aprovechan un 5% del combustible, ¿no? Que con estas que hay ahora que generan, que aprovechan el 30%, uno podría pensar que habría un factor 6 de mejora en la producción de residuos, ¿no? O sea, que sería solo la sexta parte si se utilizaran estos reactores como los que tiene Francia de cuarta generación. Con lo cual realmente... No, los de Francia no son cuarta, ¿eh? Cuarta generación solo hay uno en Rusia. Que es lo que contó Alfredo, que se están desarrollando y que ya hay uno comercial en Rusia, pero cuarta en Francia. Francia supongo que será tercera, no estoy seguro. Sí, creo que me he liado. Creo que lo que las de dijo Francia sí son más eficientes que las nuestras, son más modernas, claro. Que en Francia sí son más eficientes, son capaces de reaprovechar, de reciclar este combustible y son los que sacan el 30%. No es de cuarta, es de tercera, pero bueno, son los de Francia los que quería hacer referencia, que generan, digamos, la sexta parte de residuos que se generarían con los que tenemos en España. De hecho, ¿no? Francia nos vende energía. Sí, claro, claro. Bueno, entonces a lo que iba es que, que no es una cantidad excesiva como para pensar que lo que vayas a producir durante unas cuantas décadas, o sea, no es algo que se te vaya a hacer insostenible de dónde meto esto. O sea, tienes que buscar un sitio donde enterrar, en un sitio que sea geológicamente estable durante miles de años, pues la producción, digamos, una habitación por año de producción de energía, ¿no? O en el caso de que tuviéramos esos reactores más eficientes, pues cada 6 años una generación, una habitación de 5x5. Esto es interesante para tenerlo en mente porque, bueno, como de cara a la sostenibilidad digamos, no a largo plazo, no se plantea que la energía de fisión pueda ser una solución definitiva al problema energético, pero sí que nos puede comprar suficiente tiempo como para ganar tiempo hasta tener energía de fusión en unas décadas y que mientras tanto no destruyamos totalmente el medio ambiente con la contaminación de la quema de combustible, ¿no? De hecho, eso es lo interesante, ¿no? Tenemos energías renovables que son muy limpias, funcionan muy bien, pero no son constantes. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos grandes parques eólicos, tenemos zonas de placas solares que están produciendo y tiene su apoyo con energía nuclear, tendrías el tándem perfecto para tener muy poquitas emisiones, por no decir cero, y tener energía muy limpia. Es que sería la solución. Hasta encontrar en el futuro una mejor forma, pero de aquí a entonces sería lo mejor. Comparado con la locura que ha hecho Alemania de cortar a central nuclear y ahora estar quemando carbón, pues señores, no.
Sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Tenemos al menos en España, tenemos a los países europeos por países muy racionales, a diferencia de nosotros, que todo lo hacemos mal y todo esto, que yo no digo que en España no se hagan mal muchas cosas, que efectivamente es así, pero que también hay irracionalidad en otros países y que la decisión de Alemania en 2011, mi opinión, fue bastante incomprensible y altamente irracional. De todas formas, hay una cosa con la decisión de Alemania, ¿eh? Yo, porque cuando he estado viendo los números con esto, con gente, porque yo también hice en Twitter algún comentario en ese sentido y luego hubo gente que me hizo mirar las cosas con un poco más de detalle. La decisión de Alemania no es irracional en el sentido de que ellos también han reducido la quema de combustibles fósiles porque tenían todavía mucho margen que ganar con renovables. Ellos han aumentado mucho la producción de renovables hasta el punto de compensar lo que han bajado por nuclear e incluso también recortar algo de quema de combustibles. Entonces, uno tiene que ver el mix energético, cuál es el margen todavía que tiene, ¿no? Porque evidentemente tienes que optimizar todo lo que puedas la producción con solar, eólica, geotérmica, hidráulica, pero y al final la parte que no puedes cubrir con eso, la parte que necesitas tener garantizada sin variabilidad, pues esa es la que tienes que reemplazar la quema de combustibles por la nuclear, en este caso. Esa sería la recomendación óptima. Claro. También hay que tener en cuenta, al hacer este cálculo, el cálculo no es trivial, también tienes que tener en cuenta la producción de residuos y desechos o sea, la fabricación, pues qué sé yo, de paneles solares que tienen un tiempo de vida, Las que palas. se van deteriorando y con el tiempo pues Las hay que palas renovarlos, ¿no? del eólico también. Las También palas, esto las implica... palas de la energía eólica no se saben reciclar. Esto es una cosa que No se saben reciclar. me contó Efectivamente. Alfredo hace un año. Tú las construyes y cuando se acaban las metes en un almacén porque no tienen ni idea de qué hacer Aún no con se ellas. sabe. Hay empresas que están investigando cómo hacer esto. De hecho, hay empresas que están dedicadas a intentar saber cómo reciclar el generador eólico y la placa solar. O sea, los elementos de la placa solar, cómo conseguir reciclar todo. Hay un especial hay un podcast que se llama Trabajo y Empleo Ambiental, no, Actualidad y Empleo Ambiental, y tienen un programa con Ana Belén Serrano, que ella te explica esto, a qué se dedican estas empresas, cómo el problema de reciclar. Sí. De todas maneras, Héctor, la actitud de Alemania, sabido este dato, pues sabemos que no ha sido catastrófica. Pero eso no quiere decir que no sea irracional, porque si tenían ese margen para mejorar en renovables, imagínate si lo hubieran mejorado a costa de dejar la nuclear y quitar un montón de combustibles fósiles. Eso es. Sí, efectivamente. O sea que sigue siendo irracional, simplemente Sí. no es catastróficamente irracional, pero sigue siendo irracional. No, pero sí que... Yo lo defiendo, una cosita, solamente por terminar con lo que decía Alberto, yo lo defiendo en el sentido de que Alemania pasó mucho miedo cuando lo de Chernobyl, estaban ahí al lado y entiendo que generó un efecto. De hecho, creo que hubo muchísimos abortos de la gente que, en fin, de parejas que estaban esperando un bebé en aquella época, cuando lo de Chernobyl, y el miedo que había era tan grande que muchas parejas decidieron abortar ante el miedo a poder tener bebés con malformaciones, ¿no? Y esa ha sido probablemente una de las grandes tragedias de Chernobyl, ¿no? El propio miedo, pues, causó muchos abortos, ¿no? Sí, y pero... luego además vino lo de Fukushima, ¿no? Que yo creo que fue un recordatorio para Alemania de lo que vivieron en aquella época, y creo que a raíz de lo de Fukushima es cuando decidieron tomar esta decisión. O sea que sí, que estoy de acuerdo contigo, que tiene una cierta base de decir que pensando racionalmente podías haber recortado todavía más la quema de combustibles fósiles, pero que también entiendo desde el punto de vista humano la decisión, ¿no? Que tiene. Pero tiene un pero. Eso tiene un problema, porque ¿cuántos Fukushimas y cuántos Chernóbiles hay al año? En cambio, una central térmica está emitiendo gases que sí que matan gente. Sí, y es bueno, constante. Lo dijimos en la conversación con Alfredo, ¿no? Los 7, 8 millones al año de personas que mueren, ¿no? A ver, yo entiendo que el Imperio Mongol se sintieran muy insultados cuando alguien no acogía a sus dignatarios y que, como eran mongoles, pues cogían un montón de caballos, iban y mataban ahí a 100.000 personas. Pues yo entenderlo lo entiendo. Ahora, ¿me parece bien? No. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que no muere tanta gente. Bueno,
Sí, y hay un punto importante que tenemos que recordar. En Alemania, fundamentalmente, el gobierno de coalición que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, un gobierno en el que los verdes han tenido un papel fuerte. Los partidos verdes europeos, fundamentalmente el alemán, son partidos antinucleares. Sí o sí. ¿Vale? Es imposible que un partido verde sea pronuclear. Está dentro de su ADN, aunque grandes ecologistas que estaban en contra de la nuclear cambiaron y ahora están a favor, ¿vale? Y que grandes asociaciones ecologistas están cambiando, pero allí no. Allí parte del ADN verde que les va a permitir conseguir muchos votos en las próximas elecciones, porque ahora la coalición ha fallado y Merkel no está tan fuerte, pues Merkel no se va a volver a presentar, su partido no está tan fuerte, van a tener mucho apoyo. Hay que decir una cosa muy importante, y van a cerrar todas las centrales de carbón en el año 2030 y aprobaron el año pasado cerrarlas en el 2038. Y en 2023 volverán a revisar la cifra y se espera que los tiendan a 2040. ¿Vale? Es decir, es un fracaso absoluto, pero con un partido verde muy fuerte, eso es imposible de echar para atrás. ¿Vale? Si Alemania tiene que comprarle energía eléctrica a Francia, le comprará energía eléctrica a Francia, sin ningún problema. ¿Vale? Y será nuclear, porque tiene varias nucleares cerca de la frontera con Alemania. No, es que esa es la hipocresía de todo esto, ¿no? Que tú cierras tus nucleares para comprarle a Francia, que las produce y te las vende más cara y la produce con nuclear. Y mientras tú estás respirando mierda, hablando mal y pronto, mientras en Francia están tan a gustito. Yo por ponerme un poco en la misma actitud que Héctor, ahí hay un dilema moral que es interesante y que yo creo que aplica también a otras cosas de la vida pública, que es el deseo de mantener tus manos limpias, ¿no? Sí. Es decir, y eso hay mucha gente que es sensible a ello. Yo, como soy un tío un poco pragmático, trato de no ser muy sensible a eso. Pero la lectura que hacen los verdes alemanes es, no, el mundo se irá a la porra por culpa de la nuclear, pero no será culpa mía. Entonces, eso de no tener yo la culpa, mucha gente es sensible a eso y hay que entender que somos humanos y, en mi opinión, están equivocados, es un error, no deberían hacer esa lectura, pero es humano hacer esa lectura. Es decir, no quiero que sea culpa mía, quiero que sea culpa del de al lado. Pero todas las toneladas de CO2 que están emitiendo... Claro, que está mal, o sea, que en mi opinión es un error, está mal, pero entender los razonamientos humanos que generan las cosas es útil, ¿no? Yo qué sé, yo antes decía los mongoles, por las guerras de religión y todas estas cosas. Hoy en día eso decimos, es. Qué bárbaros las guerras de religión, qué cosa tan terrible. Pero si te pones en el lugar de aquella época, tenía sentido. Es un sentido muy, muy retorcido y que está mal y que no hay que hacerlo, pero hay cosas que tienen sentido y en su época. mal se hacen. Y yo simplemente lo decía pues para entender un poco por qué la sociedad alemana tiene esa forma de pensar, que no es que sean diferentes a nosotros ni raro ni tal, sino que si nosotros hubiéramos tenido esa historia, pues seguramente también pensaríamos lo mismo. No, nosotros de hecho fuimos iguales, acordaos a finales de los 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando después de, vamos, que todas aquellas pegatinas de nucleares no gracias. Cierto, yo solo recuerdo la pegatina, pero nada del contexto. Efectivamente. Pues eso fue a raíz de Chernóbil.